Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes en este hermoso día, dándole gracias a Dios por una oportunidad más de abrir nuestros ojos a cosas esenciales para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestra fe, para nuestras familias, aún a pesar de cualquier circunstancia. El mundo puede estar en un caos, pero nosotros podemos estar firmes en la palabra sabiendo que tenemos un Dios eterno, un Dios sentado en su trono, que nada, absolutamente nada escapa a su voluntad. Y sobre todo, me encanta la promesa que nos dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, aquellos a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así es de que si amas a Dios, si has sido llamado por Él, no te preocupes, el Señor está haciendo una obra maravillosa en tu vida. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por sintonizarte a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Quiero mandar un saludo al área metro de Memphis, a todo lo que es Arkansas, Mississippi, también hasta Jacksonville, Florida, en Boston también, y donde quiera que esté llegando este programa. Gracias, muchas gracias por sintonizarte. Es un gozo para nosotros que estés aquí, y quiero dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. En Omega Insurance puedes encontrar una cotización adecuada a tus necesidades en seguros de casa, de auto, proyectos, trabajadores, autos comerciales, locales comerciales. Acércate a Omega Insurance. Be Happy Yard Signs, estos hermosos mensajes de amor en tu jardín con diferentes temas, los puedes encontrar con Lucía en su página de Facebook. Acércate por favor a ella, búscala en Facebook con sus servicios, y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano y todos aquellos que se están uniendo para que estos programas tengan mayor alcance y el Evangelio de Jesucristo llegue hasta donde tú estás. Muchas gracias, y nos vamos directamente hasta Apocalipsis capítulo 4. Así es, y es un gozo poder estar avanzando en este libro, y qué reconfortante, qué seguro, como dice Pablo, para nosotros es seguro, ¿verdad?, escuchar las mismas cosas, recordarlas, porque la palabra de Dios no tiene muchísimos miles de temas, ¿verdad? El tema central es Jesucristo, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues obviamente sí hay muchas otras cosas, pero es tan reconfortante, nos trae tanta paz, tanta seguridad estar en la palabra capítulo a capítulo, versículo a versículo. Estamos en terreno seguro, ¿verdad?, al escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, estamos en Apocalipsis precisamente en este tiempo tan importante que nos tocó vivir, tiempos de mucha emoción, porque sabemos que el Señor viene pronto por todas las cosas que están pasando alrededor, y estar en Apocalipsis es muy significativo. Que el Espíritu Santo nos haya permitido estar en este libro, en este tiempo, es precioso, ya que vamos a estar encontrando respuestas a muchas cosas, ¿no? Y terminamos la primera parte del libro. Bueno, le llamamos el libro de los desenlaces, el libro, la carta magna de nuestra victoria. Vamos a ver el establecimiento final del reino de Dios. Vamos a ver a Jesucristo y a Dios viniendo a recuperar, ¿verdad?, lo que nosotros le dimos a Satanás al haber pecado. El ser humano le dio, y lo va a recuperar por medio de la iglesia, por medio de Jesucristo, para lo que la iglesia, bueno, va a recibir también en el reino. Vamos a ver todas estas cosas, ¿no? Pero este libro tiene un bosquejo natural, ¿verdad? Las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Ya vimos las dos primeras, ¿verdad? Claro. ¿Te acuerdas? Sí. Lo que Juan vio, a Jesucristo glorificado. Después el Señor comenzó en casa, el juicio en casa, tratando con la iglesia, hablando de estas 7 iglesias antes del rapto, antes de venir por la iglesia y llevarla precisamente con Él, que es lo que vamos a estar viendo ya en el capítulo 4.
Sí, así es. Y qué importante es lo que dices, poder ver el contexto de todo el libro. ¿Por qué? Porque así podemos tener una buena interpretación y una muy buena aplicación. Recuerda, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, necesitamos observarla a fin de que podamos meditarla y de ahí poder obtener una buena aplicación. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida, no? Y qué importante es que podamos estar listos con las cosas que han de suceder, con las cosas que han de ser, y lo que el Señor dice acerca de la victoria que tenemos como creyentes en este libro, que es tan poco predicado, ¿no? Así es, tan poco predicado, tan mal interpretado, claro, ¿verdad? Y también difamado, ¿sí? Porque se dice que es oscuro, que no se puede entender. Eso no es cierto, esa es una mentira grande. Cuidado con la gente que le echa tierra a la palabra de Dios, no es de confiar. La palabra de Dios es perfecta, es eterna, es eficaz, es suficiente, ¿verdad? Y alguien que ama verdaderamente a Cristo, alguien que se ha sabido salvo por Él, ¿verdad? Va a amar su palabra y la va a defender, aunque ella no necesita defensa, ¿verdad? Pero la va a amar y va a hablar de su verdad. Y es algo muy importante también entender el contexto, como decías, cómo está, vamos a entrar a las cosas que han de ser después de estas, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19, que es la tribulación. Después de la tribulación tenemos el milenio, después del milenio tenemos la eternidad, ¿verdad? Es la cronología que Juan nos está dando. Pero recapitulando, nos hizo un llamado en las iglesias a no ser parte de la iglesia tibia. Eso fue lo último, la peor de estas iglesias, donde no había un solo creyente, donde el Señor no dice una sola cosa buena de esta iglesia, ¿verdad? La iglesia apóstata, la iglesia que le dio la espalda a Dios, que precisamente cerró la escritura, y nos dimos cuenta que es la tibieza, ¿verdad? No son aquellos que están fríos, sino aquellos que no rechazan abiertamente a Cristo, pero que finalmente están ahí pensando que su pensamiento, su convicción, lo que ellos piensan es más importante que lo que la palabra de Dios dice. Gente cómoda consigo misma, gente que no cree que necesita tanto de Dios ni del evangelio, simple y sencillamente, como decimos, darle una pincelada de cristianismo a nuestras vidas y nada más, cumplir con eso, ¿no? Pero hoy estamos en el día de Dios y vamos a llegar, precisamente después de esto, vamos a llegar a la siguiente parte, que es las cosas que van a suceder, ¿no? Y muy interesante que Juan va a comenzar viendo el cielo, algo precioso ahí, ¿no? Y yo, antes de eso, yo quisiera hablarte de lo que es el día del hombre y el día de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente lo que está viendo Juan es un Dios sentado en su trono todopoderoso, y es lo que vamos a estar viendo esta semana, ¿verdad? Un Dios soberano, con autoridad absoluta, ¿verdad? El cual maneja todas las cosas desde su trono, y eso choca inmediatamente con el pensamiento de nuestros días. Sí, así es. Y bueno, vamos a ir a un corte. Ya se nos acabó este primer segmento tan rápido y ya volvemos con más de cosas esenciales para la fe. Así es, no te vayas, regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando y estamos entrando ya en tema de la siguiente parte del capítulo 4 de Apocalipsis, ¿verdad? Después de que el Señor le ha dicho a cada iglesia: si tienes oído para oír, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré tal recompensa. Y habiendo cerrado estas dos primeras partes, vamos a comenzar con esta parte del fin del gobierno humano, el gobierno satánico que hoy opera en los hijos de desobediencia. Estábamos viendo esto, ¿no? Esto es muy claro y hoy se ve con toda claridad, ¿verdad? Cuánta confusión, cuánta mentira hay, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Esto ya no suena conspirativo o legalista, simple y sencillamente escucha lo diabólico de las leyes, sí, y la cultura, ¿verdad?, en la que estamos viviendo, ¿no? Es tan claro este asunto de destruir la vida de los niños, ¿verdad? De mutilarlos desde pequeños, el destruir la familia, el destruir el género, claro. Todo lo que Dios creó bueno para nuestro gozo lo están llamando malvado, ¿verdad? El deshacerse del cristianismo, porque los cristianos son los malvados, los terroristas, ¿verdad? Cuando ha entrado Jesucristo y la palabra a una nación, la ha levantado y la ha bendecido en cualquier tiempo de esto. Entonces estamos viendo toda esta situación, ¿verdad? Pero vamos a ver el final de toda esta cuestión. ¿Dónde comienza todo esto del juicio? ¿Dónde se fragua? ¿Dónde vendrá? ¿Verdad? Cronológicamente Juan nos va a enseñar dónde comienza todo, de dónde fluye el poder sustentador, el poder creador o el poder destructor de Dios, ¿verdad? Y nos va a dar este viaje al cielo, a la misma habitación de Dios. Qué interesante eso de que podamos realmente
En otro tiempo no hubiéramos podido hacer esto, ¿no? Estaba completamente sin Cristo, esto no hubiera sido posible. Y esta parte, esta porción de la palabra nos va a mostrar por qué en Cristo es posible que Juan pueda ver esta puerta abierta, ¿no? Así es. Y es muy hermoso poder ver que actualmente vivimos, ¿verdad?, en este tiempo en el que el Señor viene pronto. Pero también una cosa que debemos de entender es que este concepto de el Dios eterno, del Dios soberano, del Dios completamente autoritativo, ¿verdad?, que tiene todo el derecho de juzgar, de decidir, ¿verdad?, a quien le vamos a rendir cuentas, no es popular y de hecho es rechazado. ¿Por qué? Porque vivimos en lo que la Biblia llama el Día del Hombre, ¿verdad? Estamos en el Día del Hombre. ¿A qué nos referimos con esto, ¿verdad? Donde el ser humano se atreve a poner a Dios en el banquillo de los acusados, donde el ser humano lo blasfema, pone en duda su existencia, se burla de la verdad, dice no hay verdad, no hay un Dios, ¿verdad? Se establece como el Dios de su propia vida, como el centro del universo, ¿verdad? Y si hay un Dios y no sirve a sus propósitos, no se adecua a su manera de pensar, a su manera de vivir y le está exigiendo que abandone cosas, que abandone su pecado, entonces hay que deshacerse de ese Dios. No sirve, ignorémoslo, matémoslo, creemos un Dios a nuestra imagen, ¿verdad? Entonces esto es algo importantísimo porque Juan va a comenzar con este concepto del Dios eterno, ¿no? Y bueno, aunque Dios a veces diga, así lo he dicho, así lo he dispuesto, hoy en el día de Dios el ser humano puede darse el lujo de decir neciamente, no me importa, ¿verdad? Aléjate de mí, Dios, no quiero saber nada de ti, ¿verdad? ¿Cuál es la religión más fuerte de nuestros tiempos? Fíjate que es el ateísmo, el materialismo, el humanismo, el progresismo, ¿verdad? Todas estas cosas, todos estos ismos donde solo existe el aquí y el ahora, donde yo soy la autoridad, ¿verdad? Porque en un sentido dice la gente, no hay autoridad, no hay absolutos. Y en otro sentido desde su corazón dice, yo soy la autoridad. Yo soy el que decido lo que está bien y lo que está mal. Que nadie me venga a decir lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Y menos un supuesto Dios, ¿verdad? Entonces, no, yo no le voy a dar cuentas a nadie. No, yo no creo en la Biblia. No, yo no creo que haya un Dios. No, yo no creo que haya un cielo. Y como yo no lo creo, es realidad. Es este asunto de yo soy Dios, ¿no? Sí, es el tema de yo soy la autoridad, que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú eres el que tiene que decir qué es bueno, qué es malo, establecer la moral, establecer toda tu línea de pensamiento. Eres el hombre y aparte de todo necesitas respetar lo que yo pienso, porque si no entonces me ofendo, ¿no? Así es. Bueno, es exactamente este asunto. Tienes que tolerar, pero no tolero la intolerancia. Es un rollo así muy contradictorio, ¿verdad? Uh-huh. Pero es este asunto que estamos viendo en nuestros días, ¿verdad? Ese es el día del hombre. El hombre puede hacer eso, pero ese día va a terminar, ¿verdad? Es lo que nos está mostrando Apocalipsis. Hoy el hombre tiene esa capacidad y Juan nos va a comenzar a decir y nos va a mostrar dónde está la verdadera autoridad, ¿no? Pero por esa misma causa, el simple hecho de considerar a Dios como una máxima autoridad, como el creador, como el sustentador de lo que existe, visible e invisible, especialmente como el juez, ¿verdad?, que va a exigir cuentas, como el dueño y señor de todo, para el ser humano es inconcebible. O sea, el ser humano no puede, se enoja, rechina sus dientes. No, yo no, porque eso comenzó desde Génesis. Claro. Desde Génesis, desde la caída, cuando creyeron la mentira y dijeron, seréis como Dios. Y ese es el punto que el mundo no puede escuchar, no puede recibir esta realidad sin tener hostilidad en su corazón. Por otro lado, ¿verdad? Por otro lado, para nosotros los cristianos, esa es nuestra batalla diaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es nuestra batalla diaria, porque necesitamos precisamente constantemente darle este lugar al Señor en nuestras vidas, que Él maneje nuestras vidas, no que nosotros sigamos viviendo nuestras propias vidas a nuestra manera. Y el cristiano cada día muere, cada día le entrega al Señor Jesucristo el control de su vida, ¿no? Ahora fíjate, ahora los incrédulos, para evitar estas realidades, ¿qué hacen? Se autoengañan, se dejan engañar por Satanás, ¿verdad? Viven para los deseos de los ojos de la carne, la vanagloria de la vida, racionalizan el pecado. Y yo mencionaba que tristemente en la iglesia falsos maestros infieles también están haciéndolo, ¿no? Desleales a la palabra, comienzan a disculparse precisamente por hablar de absolutos, por hablar del pecado, pero son cosas de las cuales son necesario hablar porque son realidades. Hay una realidad absoluta y repito muchas veces esa palabra, y esa realidad es que existe un Dios. Hay un dueño y creador y sustentador
juez de todas las cosas. Lo repito muchas veces, es importantísimo, ¿verdad? Así como hay leyes de la gravedad, leyes físicas que no se mueven, de la misma manera existe este Dios que demanda justicia, que no dará por inocente al culpable, pero que de la misma manera es un Dios bueno y generoso, que ha dado camino a la reconciliación, que ha dado condiciones de paz en Jesucristo, ¿verdad? Que puede ser salvo por gracia por medio de la fe, pero siempre es a través de las condiciones de Dios, del juez, ¿verdad? Nadie llega a una corte a decir, bueno, yo vengo aquí y voy a poner mis propias condiciones. No, en la corte hay leyes, están los jueces que hacen que las leyes se cumplan, ¿verdad? Porque está toda esta ley puesta. De la misma manera, Jesucristo, Dios, ¿verdad? Es el verdadero, ¿no? Y tenemos que ver esto. Dios, desde su trono, el único capaz de juzgar justamente, el santo, el todopoderoso, lo vamos a estar viendo en este capítulo alistándose, ¿verdad? Para levantarse como valiente y fiel y finalmente recuperar lo que es suyo. Y vamos a ver a Jesucristo tomando a Juan, ¿verdad? Cuando Juan lo vio en toda su gloria, lo va a llevar a su siguiente visión y va a ser la antesala, ¿verdad? La antesala de todo lo que viene a partir del capítulo 6. Y a partir de este momento vamos a ver a Juan en los cielos, ¿verdad? Y Juan va a ser testigo de lo que va a suceder. Fíjate qué hermoso que podamos nosotros saber nuestro futuro, ¿no? Y podamos saber con seguridad lo que va a pasar. Sí, qué importante que podamos observar lo que la palabra de Dios dice, porque Él no tiene, como dijiste en un principio, ¿no? Nada oculto, y el libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones, no es el libro de las cosas que están ocultas, sino por el contrario, Dios quiere que sepamos, ¿verdad? Con claridad qué es lo que va a pasar y cómo va a ser la victoria que Él va a traer cuando Él regrese. Otra cosa que podemos ver también y entender es que debes saber eso, solo la palabra de Dios es verdadera. Hay un texto en la palabra que nos dice que debemos de conformarnos a lo que está escrito, ¿no? Sí. Una vez que entendamos lo que está escrito, podemos ver alrededor y podemos discernir, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver unas visiones preciosas del cielo, porque hay gente que ha escrito libros, gente que dice que fue, ¿verdad? Gente irresponsable que dice que tuvo una visión y que Dios lo llevó para allá. Y, bueno, estaba yo leyendo y escuchando cosas fantásticas que nada que ver, que rayan precisamente hasta en lo blasfemo, ¿no? Pero sí, estas películas que hablan del cielo, todo ese asunto de la vida después de la muerte. No, aquí tenemos la palabra de Dios revelada por Dios mismo, diciéndonos, dándonos visiones verdaderas de lo que es el cielo, muy claras, ¿no? Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos cuenta de dos personas que estuvieron en el cielo. Una de ellas fue Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo, al cual no se le permitió hablar de eso. Dios le dio esta gracia, ¿verdad? Porque él iba a soportar muchísimas cosas a lo largo de toda su vida, ¿no? Pero él dice que son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, las que Dios tiene preparadas para los que le aman, ¿no? Y la otra persona en el Nuevo Testamento tenemos a Juan. Juan fue llevado al cielo y a él sí se le dio revelarnos exactamente lo que está ahí. Qué precioso, ¿no? Nos va a dar un destello precioso de la humanidad, ¿verdad? Entonces, de la eternidad, esa es la palabra, ¿no? Entonces, nos lo va a describir con su vocabulario, porque no creo que exista un vocabulario humano que pueda describir toda esa grandeza. Sí, así es, no existe un vocabulario humano que pueda describir toda esa grandeza, pero ¿sabes una cosa? Está escrito y nosotros podemos venir y podemos poner atención y bueno, vemos cómo el Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? Le hace esta invitación a Juan. Así es, Jesucristo mismo lo está llevando aquí. Si puedes, aquí no hay lugar para especular. Aquí estás viendo lo que se ve en el cielo y lo vamos a estar revisando y vamos a estar viendo que lo primero que hay ahí, precisamente como comenzamos, es la soberanía, el poder de un Dios, ¿verdad? De un Dios inamovible, ¿verdad? Lo vamos a ver esta perspectiva preciosa. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, aquí estamos viendo a Juan mostrándonos la realidad de las cosas, dándonos una realidad preciosa, lo que es eterno. Dice la palabra que lo que se ve es temporal, más lo que no se ve es eterno. Fíjate, algo interesante también que yo estuve observando es cómo esta visión de Juan se ve a lo largo de toda la Biblia. La Biblia fue escrita a lo largo de 1500 años más o menos, fíjate, estás hablando de más de un milenio, ¿verdad? Pero en diferentes partes de la Biblia vemos los mismos destellos, la misma visión, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿no? Lo mismo que está viendo Juan,
¿verdad? Para Dios, como dice la palabra, 1000 años son como un día y un día como 1000 años, ¿verdad? Cada uno describe desde su perspectiva algunas diferencias, ¿verdad? Porque a algunos se le da poder ver a más detalle unas cosas que a otro, pero es exactamente el mismo Dios, el mismo trono. Sí. Esto es increíble, ¿no? Y a través de milenios. Por ejemplo, Isaías, ¿verdad? Isaías escribe una visión del trono de Dios alrededor de 800 años antes de Juan. 800 años antes de Juan. El capítulo 6, ¿verdad? Vemos que está viendo el mismo trono con estas variantes. Ezequiel es otro que nos da una visión preciosa. Y eso fue 600 años antes de Juan. 600 años antes de Juan, y está viendo todavía con más claridad lo que son los querubines y las ruedas. Esto lo vamos a estar viendo en el siguiente capítulo, ¿no? Pero no solamente eso, estaba viendo, por ejemplo, el Pentateuco, ¿verdad? En el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Ahí cuando va a construir el tabernáculo Moisés, el tabernáculo no es otra cosa sino una imagen del trono de Dios, ¿verdad? Por encima, ¿verdad? La habitación de Dios, cuando ves el propiciatorio, cuando ves el lugar santísimo, cuando ves los querubines, y por ejemplo, en el velo y en las telas de adentro siempre hay querubines ahí, ¿verdad? Esos querubines nos muestran precisamente esto, la presencia de Dios, y vamos a estarlo viendo en Juan también, ¿no? Cuando están en el monte Sinaí, los truenos, los rayos, cuando van y cenan con el Señor, constantemente siempre estamos viendo el mismo trono, un mismo Dios por los siglos de los siglos. Sí, cuando están los ancianos en el monte Sinaí, me encanta esa imagen donde dice que el piso se convierte totalmente en un cielo. En un enlosado, un enlosado, o sea, hijo, qué cosa, no me lo puedo imaginar. Así es el mar, y precisamente es la base donde está el trono de Dios. Y eso lo vamos a estar viendo, cómo Dios quiere morar con nosotros, ¿no? Pero lo que estamos viendo precisamente estos destellos de la gloria de Dios, y eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Pero es importante que este capítulo 4 y 5 son la antesala, ¿verdad? El comienzo del fin de los tiempos llevándose a cabo, y es ahí donde todo está surgiendo, obviamente, porque es el Dios eterno quien sostiene todo, quien finalmente se va a levantar y va a terminar con este día de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver estos textos, ¿no? Donde dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Y vamos a ver esa realidad en los cielos. Es una verdad, Cristo, ¿verdad? Dios Padre, Dios Espíritu Santo, sentados en el trono de Dios. Pero esto, ¿cómo debería afectar nuestras vidas? El hecho de que somos creyentes, qué necesario nos es estar en la palabra y crecer en el conocimiento de nuestro Señor en este aspecto. No estamos hablando de información, sino entender quién es nuestro Dios para temerlo como debemos, para amarlo como debemos, para obedecerlo, servirlo como debemos, ¿no? Debe haber una respuesta, ¿no? El día de Dios, el día del hombre, hoy está. Nosotros estamos en esa posibilidad como creyentes, y precisamente al negarnos a vivir en este día del hombre, podemos decir, no, yo voy a honrar a Dios, yo voy a honrar la verdad, ¿no? Y vamos a ver, ahora sí, démosle lectura entonces a lo que Juan vio desde el capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un becerro, él tenía el siguiente rostro de hombre, el cuarto semejante a un águila volando. Cada ser viviente tenía 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, no cesaban de dar día y noche
día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué hermoso capítulo. Y bueno, de pronto ahí como que choca todas estas imágenes que no son imágenes terrenales, temporales, son imágenes celestiales. Sí, no son imágenes con las que estamos habituados a convivir, ¿no? Entonces así como que dices, ¿cómo serán estas cosas? Pero lo más importante de todo esto es cómo el Señor está abriendo esta puerta para que todos podamos vislumbrar las cosas que ojo no vio ni oído oyó, ¿no? Ni han subido en el corazón de un hombre. Y está comenzando de esta manera, fíjate, Apocalipsis no comienza con todo este asunto de la tribulación, no, está comenzando haciéndonos entender, recordándonos quién está en el trono. Fíjate, 11 veces en 11 versículos se menciona la palabra trono. Algo interesante es que cuando la palabra de Dios, o aquí en Apocalipsis dice después de esto, es una transición, va a haber otra visión, ¿verdad? Aquí ya lo vimos, termina con la iglesia, con las cosas que son, ¿verdad? Con las cosas que vio, y ahora vamos del capítulo 4 al capítulo 22, las cosas que serán después de estas, y ese es el tema dominante, el trono de Dios, ¿verdad? Y vienen eventos históricos en orden cronológico. Como te decía, primero es la tribulación, después el reino milenario y al final la eternidad. Y otra cosa interesante que vamos a estar viendo a lo largo de estos capítulos es que la iglesia no vuelve a ser mencionada sino hasta el final de la tribulación, porque creemos, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo sin dogmatizar, simple y sencillamente lo que observamos de una manera clara y sencilla, que para este tiempo la iglesia ya fue arrebatada, glorificada, ya pasó por el tribunal de Cristo, ya recibió pérdida o recompensa por su fe. El Señor ya cumplió su promesa de librarla de la prueba que había de venir sobre el mundo entero, y vamos a estar viendo la iglesia redimida y recompensada, ¿verdad? En estos 24 ancianos, lo vamos a explicar ahí. Pero ¿qué vio Juan después de esto? Una puerta abierta en el cielo. Dice: miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Me encanta saber algo, mi hermano, que el cielo está abierto. Sí. El cielo está abierto para todo aquel que cree, el cielo está abierto para todo aquel que tiene un corazón contrito y humillado, el cielo está abierto para que también nosotros como creyentes podamos hablar de nuestra fe, compartir el evangelio, ¿no? Así es, a partir de aquí, otra cosa que vamos a ver es este equilibrio que necesitamos estar viendo constantemente en conocer al Dios vivo. El Dios vivo sí es misericordioso, es bueno, es generoso, ¿verdad? Su misericordia llega hasta los cielos, pero también es fuego consumidor. Es santo, ¿verdad? Es justo y de ninguna manera dará por inocente al culpable. Tenemos que estar viendo estas dos cosas, ¿verdad? Tan fuerte es así que mira la cruz, no perdonó a su propio hijo, ¿verdad? Sí. Pero tan grande es su amor y su misericordia que entregó a su hijo. Y entonces nos damos cuenta de esto. El Señor está en su trono y desde ahí va a salir todo esto. Y vemos esta puerta abierta en el cielo, recordando, ¿verdad? Y nos dice en primer lugar, como mencionándonos esto, lo que el Señor logró, ¿verdad? Viene juicio, y ese era mi comentario, por eso hablé de eso, ya me vino a la mente, ¿verdad? Pero mi comentario era de fuego consumidor, pero misericordioso. ¿Por qué? Porque aún en la misma tribulación el Señor va a estar llamando al arrepentimiento, porque no quiere que nadie se pierda. Y aún aquí, hoy es un recordatorio para quien quiera que esté escuchando, que la puerta al cielo está abierta, tenemos libre entrada, ¿no? Hay varias cosas que me recuerdan esta puerta abierta en los cielos. En primer lugar, te digo que Jesucristo nos abrió un camino para la reconciliación y para que podamos estar con Él por la eternidad en el cielo. Me recuerda otra cosa interesantísima, ¿verdad? El Antiguo Testamento, a partir de Génesis, el cielo quedó cerrado hasta Jesucristo, que volvió a ser abierto, ¿no? Y vamos a darnos cuenta cómo esta puerta abierta en el cielo nos recuerda el que hemos recuperado la entrada al Edén. No te vayas, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo envolviendo todo lo que hemos visto hasta hoy. Juan está
observando la antesala del juicio, la antesala del fin de los tiempos. Es algo que debemos recordar y reconocer. O es Dios el verdadero o es el hombre. El hombre ha probado de muchas maneras que no es confiable. Sus mentiras, la manera en la que está pasando alrededor la sociedad, ¿verdad? Su injusticia. Y eso es obvio. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Su ciencia, la misma historia ahorita, todas las cosas que están pasando, cómo están torciendo todo para su propio beneficio. Y obviamente porque la Biblia nos dice que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia es Satanás, el espíritu de este aire, de esta atmósfera, ¿verdad? Satanás no está operando, no tiene un reino en el infierno, no, el infierno es su cárcel. Hoy está operando aquí y lo vemos otra vez claramente en todas estas leyes, en el ambiente, en lo que está sucediendo, el ateísmo, la apostasía que hay en la iglesia, ¿verdad? Y por todos lados, ¿verdad? El quitar a Dios y vivir una vida sin Dios, ¿verdad? Todo esto lo estamos viendo que es una realidad. Pero sin embargo, debemos entender que hay un Dios eterno y que todo este tiempo, ¿verdad? Ese hombre nos dice que siempre va a ser lo mismo. Eso lo mismo nos dice en Primera de Pedro, ¿verdad? Que el hombre se engaña y se burla de los tiempos del fin, ¿verdad? Y dice, eso no es cierto, pues no vino hace mucho tiempo. Pero dice la palabra de Dios también ahí en Primera de Pedro que voluntariamente, ¿verdad? Cierran sus ojos a las realidades de que verdaderamente el Señor viene. Y porque no ha venido hasta hoy, porque es paciente, porque es misericordioso, porque no quiere que nadie se pierda, porque sigue queriendo llamar a muchos al arrepentimiento, porque el infierno es un lugar real y es un lugar eterno, de eterno castigo, y el Señor no quiere que la gente vaya ahí. Y el Señor, lleno de misericordia y paciencia, está llamando a través de la iglesia. Nosotros somos sus embajadores, dice la palabra, que somos como si fuésemos o somos embajadores de Dios en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿verdad? Y como terminamos en este versículo, hay una puerta abierta en el cielo. Hoy la puerta abierta está en los cielos. Hoy es el día del hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que libremente tomes una decisión, ¿verdad? Y digas, quiero Señor, quiero seguirte, creo en ti, ¿verdad? Hoy quiero caminar, aunque el mundo me aplaudiría y me elevaría, porque el mundo ama a los suyos, ¿verdad? Y el mundo me diría bienvenido, y quizás hasta me levante monumentos si hago bien mi trabajo de levantar al ser humano como Dios, ¿verdad? Me va a aplaudir y todo. A pesar de todo eso, Señor, yo te entrego mi vida a ti y yo quiero caminar contigo, Señor. Niego todas esas cosas, me niego a todo eso que es temporal. Señor, es un paso. El día de mañana quizá podrías llamarme a tu presencia, Señor. Este mundo está simbrado o cimentado en una mentira, en una falsa premisa. Soy eterno aquí, ¿verdad? Y todo lo que existe aquí es lo único que puedo tomar, y lo que existe aquí es lo único que me va a hacer feliz. Qué mentira tan horrible, ¿verdad? Y lo hemos visto, la gente que más ha tenido todo, gente miserable, si no tiene a Dios, y eso es lo que hemos estado viendo. Y esta es la parte, ¿verdad? Es, Dios mío, yo quiero vivir en este mundo, Señor, de acuerdo a estas promesas eternas. Yo creo que soy pecador. Creo que tú fuiste a la cruz a morir por mí, Señor. Yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú estás sentado a la diestra del Padre, Jesucristo. Yo creo que tú eres mi Dios eterno, Señor, y que tú eres el juez y te voy a dar cuenta, Señor. Y yo decido temerte. Yo decido vivir para ti. Esta es la decisión que tenemos que tomar cada día. Y si tú no la has tomado en este día, te invito a que la hagas. Te invito a que pidas al Señor, clama al Señor que te dé perdón, que te dé vida nueva, que abra tus ojos y que puedas comenzar a tener este temor de Dios saludable, que te muestre quién es Dios en verdad. Incluso si tú has vivido y te han mostrado a un Dios, ¿verdad?, conforme a tu imagen, a un Dios que no se enoja por lo malo, a un Dios que no le importa cómo vives, necesitas también arrepentirte de eso y conocer al Dios vivo, ¿verdad? Que es un Dios misericordioso, pero un Dios fuego consumidor también. Acuérdate, ahí está la cruz del Calvario. La cruz del Calvario nos muestra estas dos cosas de una manera preciosa. La justicia de Dios, que no perdonó ni a su propio Hijo, pero el amor de Dios, que tanto nos amó, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y vamos a estar viendo a lo largo de estos 2 capítulos a Dios eterno sentado en su trono. Hoy ríndete a Él, para que no tengas que rendir cuentas delante de Él por tu rebeldía, porque Él va a venir a encarar. Y dice la Biblia que no vamos a tener ni rostro ni boca, y todo el mundo va a guardar silencio delante de aquel que es el único juez justo. Así es de que tenemos este día, hazle el Señor de tu vida, entrégale tu corazón y dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo me arrepiento de creer que yo soy Dios, el Dios de mi propia vida. Me arrepiento, Señor, de haber vivido una vida rebelde en contra de ti y haber tomado tu misericordia, tu paciencia, Señor, y haber abusado de todo eso, Señor. Y, Señor, haber levantado mis palabras al cielo, Señor, mi puño al cielo, Señor. Perdóname, Padre mío. En este día yo me arrepiento, y en este día, Señor, yo reconozco que no soy nada, Señor. Reconozco que requiero de tu salvación, de tu perdón. Reconozco que voy camino al infierno porque nunca te tomé en cuenta, porque he pecado, porque creo que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Y en este día te entrego mi vida. Hazme una nueva criatura, Señor. Creo que fuiste a la cruz del Calvario. Creo que resucitaste el tercer día. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Dame nueva vida hoy, Señor. Dame vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Y este es un momento muy solemne, es un momento muy determinante en tu vida, porque es vida o es muerte. Recuerda, no es solamente una oración, es una decisión de rendir tu corazón y todo lo que tú eres delante del trono de Dios. Así es de que si hiciste esta decisión acompañada de esta oración, necesitas 3 cosas. Necesitas continuar leyendo la palabra de Dios, necesitas reunirte en una iglesia y comenzar a tener una relación con Dios a través de la oración. Esas 3 cosas son fundamentales. Así es de que, bueno, te invitamos a nuestra iglesia. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde. Es importante que te reúnas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un nuevo nacimiento. Estamos hablando de que necesitas que alguien más te guíe en la fe, que alguien más te guíe y te enseñe cómo leer tu Biblia, que te enseñe a relacionarte con Dios a través de la oración y que comiences a ser parte del cuerpo de Cristo. Así es, y que comiences esta batalla, porque si tú haces esta decisión, comienza ahora sí una batalla en contra de tus 3 enemigos, ¿verdad? Que es el mundo, todo su sistema, ¿verdad? Que es tu naturaleza pecaminosa y que es Satanás y sus demonios, ¿verdad? Y la única manera en la que tú crezcas, tenemos victoria contra todo eso, pero la única manera en que puedas crecer es precisamente conociendo al Señor en su palabra, conociendo su voluntad, entendiendo tu posición en Cristo Jesús, entendiendo lo que Él te ha dado, ¿verdad? Todos los recursos espirituales a tu alcance, no para alcanzar otra vez esas tonterías, cosas temporales, sino precisamente para poder glorificar a Dios con tu vida y tener libertad del pecado, libertad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así es de que te invitamos a nuestra iglesia. Si no tienes donde congregarte, si estás en una iglesia donde se predica la palabra de Dios y la verdad, pues continúa, persevera, por favor. Apoya a tu pastor, apoya a tu iglesia. Cada uno Dios nos ha puesto en diferentes partes del cuerpo. Si estás ahí, haz lo que tienes que hacer, obedece, deja que el Señor te haga crecer. Si no es así, pues entonces te invitamos a nuestra iglesia, ¿verdad? Allí en Calvary Compañerismo Cristiano, ahí vamos a estar predicando la palabra y vamos a estar queriendo obedecer al Señor con todo nuestro corazón. Y vamos a continuar a lo largo de esta semana, ¿verdad? Con esta puerta abierta en los cielos, y vamos a estar viendo a nuestro Señor exaltado en su trono, el único juez inamovible, un trono establecido en los cielos, lo vamos a estar viendo. Así es de que te damos gracias por haber estado con nosotros en este día. Gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias Omega Insurance. Recuerda 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road, nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, y aquellos que desde lejos están aportando oraciones en forma económica. A ti gracias, que estás en el video en vivo, muchas gracias a todos los que quizás no están haciendo una aportación económica, pero están orando para que estos programas puedan llegar a muchas personas que estén en una necesidad de un Salvador. Así es. Y bueno, pues te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Gracias, muchas gracias. Dios te bendiga.